3 meses de la elección, Sí, pues. y eso probablemente, ¿no es cierto?, marca un nuevo pulso en las candidaturas, y también muchos candidatos ya también, ¿no es cierto?, tienen desplegado su propuesta programática, que finalmente la razón de fondo por la cual los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen que elegir a su próximo presidente o presidenta del país. Juan Luis Osa, historiador, coordinador programático de la campaña presidencial de Belén Matei, está aquí en esta pauta análisis. Muy buenos días, Juan ¿Qué Luis, tal? muchas gracias ¿Cómo por estar están? Hola, acá. Coli. ¿Qué Claudia, tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Feliz de haber pasado agosto. Feliz, Ya. no deja de ser, ¿ah? No, Sí, no. no. Oye, y El tiempo agosto pasa rápidamente. fue un mes complicado en lo que a candidatura se refiere. Primero quiero partir por ahí, Juan Luis, en el caso de la candidatura de Belén Matei, el 1 de septiembre se lo han puesto como una fecha importante, considerando que hoy día hay un evento importante, y quiero que lo explique si es nuevamente como relanzamiento. Yo escuché que venía video nuevo, logo nuevo, pero básicamente hay un evento donde organizado, donde la familia Piñera o Magdalena Piñera concretamente va a entregar sabemos que apoya a Belén Matei, pero hay un evento ahí. Sí. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que quieren lograr con este? ¿Es un relanzamiento de campaña lo que va a ocurrir hoy día? Yo diría dos cosas. Uno, efectivamente, Es a las 8:30, ¿no? de la noche. Ah, de la noche, De la con noche. razón. Yo decía, Sí. No, Juan que Luis va a sí. estar acá y Que si es fiesta, es fiesta, digamos. ya. Sí, que fiesta. Dos cosas. Uno, efectivamente va a haber un relanzamiento de la campaña visual. Eso es así. Eso quiere decir logo, imagen, video, etcétera. canción, Entre otras todo. cosas porque es la primera vez que nos vamos a juntar todos los partidos que apoyan a Evelyn Matei, más los independientes, los demócratas, los amarillos, etcétera. Porque todo lo que había ocurrido con anterioridad al ingreso de demócratas, al menos, había estado más bien circunscrito a Chile Vamos, ¿no? Y ahora esta es una campaña mucho más amplia, ustedes saben. Y lo segundo es que creemos que todavía no hay un ánimo electoral más allá de nosotros que vivimos en esta Sí. burbuja, en esta obsesión electoral. Sí. Nos parece que con el voto obligatorio, que es el 40% del padrón, las elecciones se suelen resolver las últimas 2 o 3 semanas. Y por lo tanto queda mucho por delante, ¿no? Y si tú le preguntas a las personas hoy en la calle de qué están preocupados, lo más probable es que te digan del 18 de septiembre. Y después vendrá otra cosa, etcétera. Y solo por allá por octubre vamos a tener un ánimo electoral. Entonces hay que ir encendiendo los motores, contándole a la gente de qué se trata nuestro programa. De hecho, el programa tiene 2 semanas nomás. Y eso es lo que viene ahora. Ha llamado la atención porque parte de los argumentos que se están dando en Chile Vamos, no sé si es parte, digamos, como del discurso de campaña, de la narrativa, es que Belén Matei, a diferencia de los otros candidatos, en este caso a diferencia de José Antonio Kast, tiene equipos y tiene un programa elaborado, pero cuando uno mira el programa uno dice, bueno, ¿qué significa esto en realidad? Hoy día la ciudadanía está votando por las propuestas programáticas o está votando por aquello que le inspira más el líder, digamos, el candidato o candidata presidencial. ¿Cómo empalma eso? Porque por algo José Antonio Kast está marcando más en las encuestas. Estoy pensando en la propuesta programática junto con el liderazgo. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Por un lado, nos da la impresión que la ciudadanía está absolutamente agotada respecto a las listas de espera, respecto a que los niños no están yendo al colegio, respecto a todas las crisis sociales que hemos venido acarreando desde hace 5 o 6 años, ¿no? Y por lo tanto buscan un liderazgo que ejecute, que gestione, para lo cual obviamente tener buenos equipos y tener un buen programa es súper relevante. Nosotros, en el caso nuestro, que es lo que me interesa, fuimos muy certeros respecto a objetivos y metas, ¿no? Este no es un programa de 500 páginas, muy por el contrario, tiene 50 y tiene metas muy concretas, ¿no? Y sabemos cuánto cuesta y sabemos en qué tiempo los podríamos llevar a cabo, etcétera. Qué cosas son medidas administrativas, qué cosas son medidas legislativas, etcétera. Y eso creo que responde a la demanda por la urgencia, ¿sí? Pero obviamente que también hay una buena parte del electorado que ve en la figura política un liderazgo que le entusiasma o no. Yo puedo dar fe, porque a mí me ha tocado viajar con ella, con Evelyn Matei, fuera de Santiago, y es una cosa bien increíble. Estuve en Antofagasta, por ejemplo, y la idea era caminar 5 cuadras, caminamos 50 metros, porque no se podía avanzar, y lo mismo ocurre en Magallanes y en Puerto Montt, etc. Entonces,
Ahora, lo mismo te cuenta todos los candidatos. Por eso que estoy hablando de mí. Por eso que hablo de mi candidata. Visité, o sea, no sé, Jaime Mulet contó lo mismo antes de las primarias, digamos. Unos probablemente tengan más con qué contar que otros, pero lo que a mí me interesa es mi candidata. Y lo que yo veo en la calle efectivamente es una cosa que al menos yo no había visto con anterioridad. Ahora, hay varios temas, pero quiero preguntarte por la declaración que hizo ayer en una entrevista Jorge Sormó, entrevista con La Tercera, donde dice: yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda. Jorge Sormó, recordemos, economista, pero también es el esposo de la candidata presidencial de Chile Vamos y de Demócrata Evelyn Matei. ¿Tú coincides con eso? ¿Con que Kast va a tener menos paz social en un eventual gobierno que Evelyn Matei? Lo voy a poner en otros términos. Gobernar a partir del 11 de marzo del 2026 va a ser súper difícil, sea quien sea, por una razón muy práctica, porque no cambiamos el sistema político tal como lo debimos haber hecho. Y por lo tanto la fragmentación va a seguir igual o peor, y van a haber más, de gobernabilidad y va a ser súper difícil. Entonces, ¿qué significa tener gobernabilidad? Eficacia legislativa y eficiencia en el Ejecutivo. Eso es la gobernabilidad. Y yo creo que va a ser súper difícil, insisto, porque hasta que no modifiquemos el sistema va a ser difícil. Antes de entrar, una consulta. Cuando hablamos de gobernabilidad y una figura como Jorge Sormó, economista, ¿no es cierto? Un economista muy destacado, pero además marido de Evelyn Matei, ¿habla de paz social? ¿Estamos hablando de lo mismo? Voy hacia allá. ¿O están pensando que también es una tesis que se ha escuchado, que con un Kast podría volver a haber un estallido social o algo parecido? Yo no estoy pensando en esos términos. Y me doy la vuelta por el legislativo porque creo que sí es importante para la paz social. Porque si bien nosotros vivimos en un régimen presidencial y que el Ejecutivo puede llevar adelante medidas administrativas, depende sin duda del Congreso. Y como las cosas que hay que resolver son tan urgentes, vamos a necesitar del Congreso. Y la única forma de tener paz social es que las cosas se hagan, se ejecuten. Yo creo que la relación de los extremos con el Congreso va a ser más difícil que la relación que podría tener un gobierno de Evelyn Matei con el Congreso. Más allá de si va a haber o no va a haber estallido, yo no pienso en esos términos. Pienso, si la ciudadanía quiere cosas concretas para que haya paz social, se requiere tener una buena relación con el legislativo y esa, creo, la puede tener Evelyn Matei más que los otros dos extremos. Hablamos esta mañana acá en Pauta Análisis con Juan Luis Sosa, historiador y coordinador programático de la campaña presidencial de Evelyn Matei. Juan Luis, venía ayer una entrevista muy interesante en el Diario Financiero a Jorge Quirós, coordinador económico de José Antonio Kast, seguramente la leíste. Yo creo que él hace varios puntos respecto, digamos, de cómo quieren gobernar, pero además plantea, ¿no es cierto?, diferencias respecto a la candidatura de Evelyn Matei bastante claras. Por ejemplo, la propuesta de generar 1 millón de empleos, que él considera que es poco realista. También dice que le parece que es poco realista el ajuste fiscal, ¿no?, de 2.000 millones de dólares, dice que es insuficiente. Esos dos puntos a veces son clave porque han sido como bien angulares respecto a las propuestas que ha hecho Evelyn Matei. Comienzo por lo segundo. Yo creo que lo que es muy inviable es el recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Que es lo que plantea José Antonio Kast. Que es lo que plantea Jorge Quirós y su equipo, y José Antonio Kast. No por falta de voluntad, es porque si tú quieres llevar adelante ese recorte, efectivamente tienes que pasar por el legislativo. No te alcanza la medida administrativa. 2.000 millones de dólares al año, sin embargo, sí es posible, lo que te suma 8.000, ¿no? ¿Sí es posible sin pasar por el cambio legislativo también? Porque el exministro Marcel, que vino digamos, creo que fue una de las últimas entrevistas que dio acá, le preguntamos por ambas Nosotros proyecciones y decía, es imposible sin una legislación. Es cuestión de mirar el último paper del CEP. Y el CEP hace un análisis muy detallado, partida por partida. Y efectivamente tú llegas a los primeros 12 meses a más de 2.000 millones de dólares en medidas administrativas. Licencias médicas, programas mal evaluados, etc. Y eso te suma 8.000. Me encantaría que fuera más, pero uno tiene que tener realismo en la política. Y a mí no me parece real que se pueda recortar en 18 meses los 6.000 millones de dólares que propone José Antonio Kast. Respecto al millón de empleo. Porque es una promesa compleja. Porque es una promesa compleja, pero que resulta... Sí, absolutamente. Porque detrás de la promesa del millón de empleo hay una promesa por el 4%. De crecer al 4%.
¿Es dependiente? Sí, es dependiente. O sea, una cosa va con la otra. Si es que no se logra... Ya, pero el crecimiento del 4% no va a ser... si es que se logra, tampoco va a ser el primer año. Estamos de acuerdo, ¿no? El cálculo es 1 millón de empleos al cuarto año, si es que al cuarto año se crece al 4%. Eso es. Ya, una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra. Ya, y un argumento de lo que han dado de parte de la campaña de Evelyn Matei para soportar, digamos, esas cifras, dicen ya lo hicimos una vez. Claro, pero se hizo después de un terremoto, que es como... Claro, recuperar también después de la pandemia, que no se han recuperado todos los empleos, pero cuando el piso es tan bajo, cuando hay una crisis, es más fácil, sabemos, digamos, generar nuevamente, reactivar y generar nuevos empleos. Pero nosotros estamos viviendo un verdadero terremoto en el empleo. Hay 1 millón de mujeres que no tienen empleo. Hay el 10% de la población no tiene empleo. Eso es un terremoto. Lo que pasa es que no se han dado los incentivos para que eso verdaderamente se mejore. Y aquí hay 2 tipos de incentivos, el que da el Estado y el que dan los privados. Y lo mejor es cuando se combinan ambas, ¿no? Respecto al Estado, nosotros tenemos 30 proyectos de infraestructura priorizados por región por región, por eso que fuimos capaces de hacer un desglose región por región, pero al mismo tiempo más que abiertos a que los privados entren a concesionar, etcétera. Las cárceles, por ejemplo. Nosotros empezamos a construir 5 cárceles en 4 años, 3 de ellos de alta seguridad, concesionadas, ¿no? Eso es un montón de pega, sumado al subsidio al empleo femenino durante 6 meses de 200.000 pesos cada mes. ¿Te fijas? Entonces, aquí es el convencimiento de que la alianza público-privada es la que efectivamente hace el empleo. Hay un punto que es relevante, que lo he escuchado mucho más entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, entre sus equipos, y es el tema de cuánto pragmatismo, cuánto voluntarismo. Por ejemplo, Ignacio Briones, vocero económico de la candidatura de Evelyn Matei, hablaba de que lo que está planteando el equipo económico de José Antonio Kast es puro voluntarismo. Y responde Jorge Quiroz en esta entrevista que te mencionó del DF del día de ayer, dice: esto no es voluntarismo versus realismo, que es lo que han tratado de imponerse, sino que esto es voluntad versus indolencia. Y lo dice respecto a ustedes, digamos. ¿La indolencia sería cuál? No, la explícita, digamos, pero tiene que ver en el fondo... No veo la indolencia, pero... En el fondo lo que establece Quiroz es que no se han hecho, en el fondo, el voluntarismo es como sería solo tener la voluntad de hacer las cosas. Dice, sí, claro, dice... Pero la indolencia entonces... No es realismo, sino que rasgos de indolencia que se vienen acumulando hace ya más de 12 años. Más de 12 años, habla de atrás, de los 3 gobiernos incluyendo, claro, pero incluye al del gobierno de Piñera. Sí, claro, pero lo que no incluye es un estallido social y una pandemia. Nadie podría decir que el presidente Piñera fue indolente durante la pandemia. Otra cosa es con guitarra. Yo sé que esa cosa se usa mucho, pero realmente hay muchos técnicos que no han estado en el gobierno, que no conocen el Estado y que lo van a tener que empezar a conocer el 11 de marzo. Técnicos de todos lados. Ya. Pero aquí el que está hablando es un técnico que yo respeto como economista, pero entiendo no ha estado en el Estado. Tú dices por Quiroz. Sí, claro. Ya, y en ese sentido se subraya mucho, ¿cierto?, esto de la experiencia en el caso de Evelyn Matei versus José Antonio Kast. Y yo te quiero preguntar, cuando uno mira las encuestas, y me imagino que ustedes las miran, más allá de que sea la fotografía de un momento, etcétera, pero uno ve, estoy pensando, Criteria, porque han aparecido muchas, hay algo que se mantiene en todas a esta altura, y es que Evelyn Matei no sube. O sea, si sube en Cadena Mayer es como poquito, ¿cierto? Que no sé si se puede hablar de tendencia, pero Kast se mantiene en primer lugar, casi en un empate técnico con Janet Jara. Esto es en la primera vuelta, y Matei sigue en ese 14%, tal vez 15%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué lectura tienen ustedes? Más allá de si esto es posible darlo vuelta. ¿De por qué? Pese a todos los argumentos de ustedes, pese a que como que hay un reconocimiento de que los equipos, o sea, de que Evelyn Matei tiene mucho más equipos, ¿cierto? Más técnicos. Que tiene la experiencia, como ustedes lo han subrayado, que no tienen los técnicos o el equipo de José Antonio Kast. Que dicen que podría haber más paz social con Matei y con Kast porque es de un extremo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lectura de ustedes de por qué Evelyn Matei no logra remontar? Yo creo que se remite a la cuestión que hablábamos al principio. Quedan 3 meses para la elección, o 2 meses y medio. La gente no está pensando en la elección, está pensando en llegar a fin de mes. Eso es lo primero. Por lo tanto, pero al principio de año, pero al principio de año, cuando Evelyn Matei todavía estaba, pero Evelyn Matei estaba como ganadora total y estaba mucho más lejos de las elecciones.
Te habría dicho exactamente lo mismo. No nos confiemos, te habría dicho, porque queda mucho. Y en política, una semana, ustedes saben, puede pasar muchísimas cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente estuvimos 5 o 6 semanas metidos en la chimuchina que nos hizo mucho daño. Culpa o no culpa nuestra. Algunas cosas son responsabilidad nuestra, otras no, etcétera. Y no fuimos capaces de desplegar comunicacionalmente lo que realmente queremos hacer. Y creo que desde hace 2 semanas que sí lo estamos logrando, que estamos hablando del 1.000.000 de empleo, que estamos hablando del 4%. Esta semana la vamos a dedicar a la política social. Mañana se empieza a pagar la nueva PGU para los mayores de 82 años. Bueno, la PGU es obra y gracia del presidente Piñera y sus ministros que hoy apoyan a Evelyn Matei y que están trabajando en el programa de Evelyn Matei. Bueno, todas esas cosas hay que comunicarlas y comunicarlas en fácil y bien. Y en ese sentido, esta propuesta que hace el equipo de José Antonio Kast y el propio Kast de mirar o poner interrogante, ¿no es cierto?, este préstamo al Estado. Chao préstamo. Sí, el chao préstamo, que ahora se llama te vamos a devolver la plata, algo así. Te amo. Te amo. Te vamos a devolver la plata. ¿Para ustedes es un error estratégico que ha cometido el contendor al frente? Porque ha sido muy categórica Evelyn Matei en estos días, digamos. Mira, más que un error, porque, a ver, yo creo que comunicacionalmente sí puede ser un error, pero yo creo que aquí lo que están logrando ellos es ponerle una gran incertidumbre a la reforma de pensiones y a que suban las pensiones. Eso es lo concreto. Y me sorprende que mi amigo Bernardo Fontaine, creador del préstamo, ahora está en contra del préstamo. Realmente no lo entiendo. Él estuvo ayer en una entrevista estuvo en Mesa Central, y él reconoció que él había sido el creador de la idea y dijo que lo que se está planteando es mejorar la política, esta política dentro, o sea, buscar una alternativa mejor que los afiliados le presten al Estado. Lo que le pasa a Bernardo es que siempre está en la reforma de la reforma. Y la reforma ni siquiera se ha implementado. Implementémosla. Claro, está recién partiendo. Está recién partiendo. Y mañana se pagan las primeras pensiones con la nueva PGU. Y en enero van a subir todas las pensiones. Gracias, en buena medida, a los votos que entregó Chile Vamos, Amarillo y Demócrata. Quizás es una manera de cobrar esa política de los acuerdos, ¿no? Están pensando en Chile, están pensando en el prurito, digamos, en la disputa corta con Chile Vamos. Y yo me pregunto entonces si el objetivo de ellos es la hegemonía en la derecha o es gobernar para todos los chilenos. Una pregunta breve, perdona, Connie. Hablamos con Juan Luis Sosa, historiador, coordinador programático de la campaña presidencial de Evelyn Matei. Es muy claro en términos como de concepto político lo que quiere hacer José Antonio Kast. Él le habla de un gobierno de emergencia, así tal cual. Y pone, ¿no es cierto?, las áreas de economía, migración, que finalmente todos los candidatos están hablando de eso, de migración y economía. Pero no es claro cuál es el concepto como madre de Evelyn Matei. No es un gobierno de emergencia. Yo creo que eso ya pone, ¿no es cierto?, un horizonte. Les ha faltado llegar como a ese carozo, como dirían, ¿no?, a ese centro puntual de darle como un concepto, un paraguas a Evelyn Matei. ¿Cuál sería? Quizás comunicacionalmente tú tengas razón. Ahora, yo creo que la gente sí sabe qué es lo que buscamos y sabe que lo podemos hacer. Y lo que buscamos se parece, sí, en algunas cosas al programa de José Antonio Kast, pero creo que hay una diferencia. ¿Cuál? Los objetivos y las metas. Yo no vi ningún objetivo ni ninguna meta en ese programa. De verdad, ninguno. Ningún costo. Ninguna suerte de carta Gantt. Nada. Ya, pero tienen el objetivo, digamos, voy a ser abogado al diablo, pero el objetivo de crear 600.000 empleos, que dicen que eso es realista versus lo no realista del 1.000.000 de empleos de Evelyn Matei. No hay ningún desglose. Hay también el objetivo de bajar el gasto social, el gasto público, perdón, los primeros 18 meses en, digamos, 6.000 millones de dólares. Esos son intenciones, ¿no? Son... Tú dices que no está el cómo. Yo no he encontrado el cómo. De verdad que no lo he encontrado. Ahora, de los descuelgues que hubo, porque eso también ha sido otro tema, digamos, en la candidatura de Evelyn Matei, ¿cuál les dolió más? ¿El de Jorge Atón, el de Álvaro Cruzat o Ricardo Irarrázaval? Álvaro Cruzat estuvo también con José Antonio Kast en la elección pasada. Ricardo Irarrázaval entiendo que llevaba un tiempo trabajando con Kast. Está también Rodrigo Álvarez y los 3 ex subsecretarios de Piñera. ¿Cuál les dolió más?
A mí no me ha dolido ninguno. Ninguno. No, ¿Jorge Atón tampoco? Yo a Jorge le tengo buena, pero aquí la libertad es libre, que apoyen a quienes estimen conveniente. Ya, pero eso es lo políticamente correcto de contestar. No, lo que sí, pero otra cosa es que ninguno de ellos ha estado involucrado en la campaña de Evelyn Matei. Entonces, para descolgarse hay que haber estado colgado. Y ninguno ha estado colgado con nosotros. Sí, nos quedan pocos minutos. Hay un tema que no está hoy día en la conversación y claro, cuando hay temas de máxima relevancia como es empleo, economía, temas migratorios, temas de seguridad, quizás no se ve y que tiene que ver con la agenda valórica. Lo quiero plantear porque la candidatura de José Antonio Kast en esta vuelta no dice que no es tema porque no está dentro de su programa porque este es un gobierno de emergencia. Pero Evelyn Matei siempre ha sido un poco más liberal. Por ejemplo, los temas, ¿no es cierto?, de los derechos de la mujer, el tema del aborto. Hay una diferencia ahí que se podría evidenciar como si al frente, ¿no es cierto?, José Antonio Kast de ese tema no va a hablar. ¿No va a hablar en la campaña o no va a hablar nunca? No, él dice que durante la campaña, que no es tema. No contesta la pregunta. Pero yo creo que eso es una pregunta. Si no va a hablar de acá a diciembre o no va a hablar durante los próximos 4 años. Efectivamente, Evelyn Matei es mucho más liberal que ¿Pero va a marcar esa diferencia? Es que yo creo que la ciudadanía ya conoce cuál es la posición de ella el mismo respecto... argumento que sacas, que dice la ciudadanía ya conoce mi postura. Está bien, pero y si hay que marcar... O sea, a ver, si le preguntan a Evelyn Matei, ¿usted cree en las 3 causales? Ella te va a decir que sí, obvio. ¿Marca eso una diferencia con Kast? Obvio que sí. O sea, Evelyn Matei le pidió en público, vía la prensa, que por favor no cambiara el qué por el quién, hace 2 años. Claro, y eso es una diferencia valórica muy profunda. Sí, en el proceso constitucional en el segundo proceso constituyente. Entonces, y él se negó, y sus cercanos se negaron. Entonces, sí, hay diferencias. Estuvo a favor del divorcio, Evelyn Matei. José Antonio Kast no. Pero quiero decir si este es un tema que tú crees que va a tomar una reedición en esta campaña o no. no. No creo. Hay demasiadas cuestiones materiales que creo que son más urgentes. Una última pregunta, Juan Luis. He escuchado la tesis por ahí, quiero preguntarte si tú la avalas, que parte de la derecha ya está con José Antonio Kast y que por lo tanto quienes podrían, entre comillas, salvar a Evelyn Matei o donde Evelyn Matei podría ir a conquistar votos es en la centroizquierda. Que la centroizquierda descontenta, desencantada, lo que sea, con Janet Jara, podría ser la que salvara a Evelyn Matei en la primera vuelta. ¿Tú estás de acuerdo? No sé si usaría la palabra salvar, pero yo creo que efectivamente van a haber muchos votos de centro-izquierda que ya estuvieron con el rechazo, por ejemplo, que van a votar por nosotros. ¿Pero están buscando esos votos? Bueno, la sola presencia de demócratas y de amarillo y de personas que indirectamente ya han dicho que estarían dispuestos a votar por Evelyn Matei y Felipe Arboe, por ejemplo, ya es una señal súper potente. Yo creo que eso va a ir ocurriendo cada vez más a medida que se acerque el día de la elección. Eso en el convencimiento que ustedes crean que Janet Jara no va a lograr volar. Yo creo que Janet Jara tiene un piso y un techo bastante marcado, que es más o menos lo que tiene Boric. ¿Y Matei no tiene un piso y un techo? Está ahí pegadita entre el 14 y el 15. Tiene un piso, que es el 14, pero con este nuevo electorado de centroizquierda yo creo que el techo es bastante más amplio. Ya, y ¿tú crees que es lo correcto no comprometer el apoyo si es que Evelyn Matei no pasa segunda vuelta y pasa José Antonio Kast? Evelyn Matei no ha comprometido su apoyo a Kast, dijo que los votos no se traspasan. ¿Es correcto hacer eso pensando en que si gana Kast van a probablemente terminar gobernando con él? Aquí yo creo que cada uno tiene que tomar la decisión que estime conveniente. En el caso tuyo, yo no me pongo en el caso de que no vayamos a pasar a segunda vuelta. Ya, pero hay que ponerse. La encuesta hoy día dicen que no va a pasar a segunda vuelta. Después me cobro. O sea, me la cobran. Pero ahora no me pongo. Bien. Juan Luis Sosa, coordinador programático de Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar acá.